Muy buen día, inicio de semana para cada una de ustedes. Dios le bendiga. Este día es un día que Dios nos da esa gracia, esa misericordia para seguir caminando. Y bueno, nada, estamos aquí avanzando en entrega tus emociones a Dios. Quiero decirte que hoy es la última sesión. Comenzamos a los principios de agosto y ya es la 7ª sesión. Ojalá y que tú las hayas visto todas y a todas nos ayudan estas clases porque todos tenemos emociones y cada día pasamos algo diferente. Cada etapa de tu vida es diferente. Hay unas emociones que ya no te dominan porque hemos madurado durante nuestros años, pero hay otras que se están presentando nuevas. Y hoy vamos a hablar de esa gestión emocional, cómo cómo saber manejar esas emociones y luego rendírselas al Señor para que esas no nos gobiernen, no nos controlen y mucho menos estropeen nuestra vida con los que nos rodean, ¿verdad? Vamos hoy a ver eso, no sin antes poner esta clase delante del Padre y delante del Hijo y delante del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que ahorita gobierna con esa autoridad de darnos discernimiento, de traer a flote todo lo que está estorbando y poder limpiar todo eso. Entonces, vamos hoy a hablar de eso y cómo vamos a gestionarlas y que sean gobernadas por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, y es como las entregamos. La función del Espíritu Santo es importante porque es la que está ahorita delegada por el Padre y el Hijo. Dijo, me voy yo, pero no los dejo solos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner esta clase, este tiempo en las manos del Dios Padre y que sea el Espíritu de Dios revelándonos a cada una de nosotras las áreas que tienen que ser removidas. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Gracias por el privilegio de estar aquí, de escogernos desde antes de la fundación del mundo. Tú nos pensaste, nos escogiste, nos formaste para este tiempo. Que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, trayendo ese discernimiento, esa dirección, ese conocimiento a cada una de nosotras. Quita todo lo que está estorbando de nuestra persona, de nuestra carne, para que seas tú quien haga esa limpieza emocional y que eso que está estorbando no nos controle. Ayúdanos a entender lo que quieres sembrar el día de hoy y que tu nombre sea glorificado. Amén. Dios les bendiga, hermanas, hermana Cristina, Dios le bendiga. Hermana Chelita, Dios le bendiga, para allá, para Houston, para Austin, Katy, Dios te bendiga. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo vamos a gestionar, a manejar esas emociones. ¿Y qué pasa? No vamos a seguir nuestro corazón. Dios nos diseñó, de una manera diferente. Fíjate, Dios no diseñó nuestros corazones para ser seguidos, sino para ser guiados. Y hay veces que nosotros decimos, es que mi corazón me dijo que hiciera esto. Pero vamos a entender esto. Eso lo escribió John Piper. Yo no sé si has leído algún libro de él. Yo he leído libros de John Piper y eso lo dijo él. Los corazones de nosotros no han sido diseñados para que nos guíen, sino esos los puso el Señor para ser guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y recordemos que las emociones son temporales, pero esas emociones temporales nos arruinan muchas veces el presente y el futuro, ¿verdad? Entonces, que hoy para ti y para mí sea un alivio, que esa emoción es temporal. Yo no sé si hoy mismo estás enojada,
desanimada, triste, pero es temporal. Y que el gozo del Señor, ese sea tu fortaleza, porque el gozo es una alegría, aunque no lo veas claro todavía todo, pero es la fe, es estar viendo lo que Dios está haciendo a través de los ojos de Dios y en medio de la tormenta que estés pasando. Bueno, pues aquí también va a depender mucho de nosotros, de cuánto lugar queremos darle a esas emociones. Si son temporales y a veces, no quiero que se me quite esta tristeza, no, es mi dolor, déjamelo. Y hay cosas que el Señor quiere gobernar, pero no le dejamos y ahí eso depende de nosotros. Es por eso que tenemos que saber cómo manejar, reconocer esas emociones y reconocer esas emociones que son pasajeras. Esas nos va a ayudar a comprender que esas emociones no son una buena brújula, no son un buen mapa a la hora de querer tomar decisiones. No hay corazonadas, que sea el Señor siempre que te confirme para que no sea una emoción lo que te hizo hacer esa compra, lo que te hizo comprar algo o hacer esas decisiones tan importantes, ¿verdad? Entonces, no, para nadie hay secreto que nosotras las mujeres tenemos esas emociones dentro de nosotros y tendemos a ser dominadas por ellas, por nuestras emociones. Entonces, ya hemos visto con anterioridad cómo hay ciertas etapas de nuestra vida en nuestro sistema hormonal, cuando ni nosotras mismas nos entendemos, pero ahora ya conocemos cómo nuestro cerebro trabaja, nuestras hormonas y las semanas en las que tenemos que estar calladitas y no tomar decisiones, hasta la semana donde nuestras hormonas están totalmente alineadas y allí nos sentimos hábiles para resolver conflictos, para manejar muchas cosas y ahí no nos están gobernando esas emociones. Pero ¿qué tal con los embarazos, con la menopausia y con enfermedades? Allí es donde es nuestro diario vivir, que tenemos que venir delante de Dios, aunque todos los días tenemos que hacerlo, tenemos que esas emociones no dejar que nos estropeen el día, que nos estropeen el matrimonio, que nos estropeen nuestras relaciones personales que nos han costado construirlas y que se pueden derrumbar simple y sencillamente con una emoción pasajera por no canalizarlas como se debe. Entonces, si las emociones son temporales, no tenemos que estar viviendo o reteniendo esa emoción que nos está dañando. Por eso nos angustiamos, por eso tenemos depresión, por eso no tenemos ganas de salir, porque esa emoción que tenía que ser personal, tú la has estancado, no sabes cómo manejarla. Pero hoy, como hijas de Dios, vamos a aprender cómo no tener excusas y no dejarnos controlar por esas emociones, sino que vamos a llevarlas a los pies de Cristo y con esta sección, este segmento, vamos a terminar los lunes. Pero quiero que sepas que el Señor hoy nos va a llevar más profundo, así que prepara tu mente, tu corazón para despojarte de ti misma, porque el Señor es lo único que le está estorbando, tu yo, tu voluntad, y Él quiere que la rindamos a Él. Entonces, aquí vamos a ver, hay promesas, hay cosas en la palabra de Dios que tenemos que aferrarnos, no a las emociones, y vamos a reconocer que esas emociones son pasajeras. Entonces, ahorita mismo no sé qué estás pasando, una pérdida de un ser querido, una pérdida de un trabajo. Hay veces que personas toman decisiones hasta el suicidio por una emoción que están sintiendo y que no la supieron gobernar,
no las supieron llevar a los pies de Cristo. Sintieron que las aplastó tanto que no pudieron soportar. Pero acuérdate que el Señor ha dicho que no nos va a dar algo que no podamos soportar. Y cuando tú sientas eso, di, Señor, si tu palabra dice esto, yo sé que esto es pasajero. Yo sé que cuando más oscuro se ve, es cuando más pronto va a amanecer. Y voy a ver tu luz, tu gloria y tu propósito en esta situación. Entonces, vamos a seguir adelante en cómo gestionar, cómo manejar. Nuestro corazón no debe ser ese mapa, no debe dictar lo que tenemos que hacer. Que sea Dios guiando nuestro corazón, que Él nos oriente. Y tanto tú como yo tenemos alguna historia, algo que contar al respecto de decisiones o direcciones que tomamos por el corazón, siendo guiadas por el corazón. Y fuimos controladas por esa emoción. Hay veces que tenemos que pagar las consecuencias, no porque Dios, a veces también se le echamos la culpa al Señor cuando Dios no guió nuestro corazón para esa decisión, sino nosotros fuimos las que fuimos guiadas por el corazón sin venir a preguntarle al Señor. Dentro de cada una de nosotras hay un lugar donde podemos llamarle hogar emocional. Cada una de nosotras somos diferentes, cada una de nosotras somos únicas. Y en ese lugar, en esa habitación que tenemos, ahí están unas emociones básicas. Y esas emociones son puestas por el Señor, no son pecado, el Señor nos hizo emocionales, pero el Señor quiere gobernarnos, nuestro corazón y esas emociones, nosotros inteligentemente dirigirlas a los pies de Cristo y entonces actuar. Ahora, ¿cuáles son esas emociones básicas que el Señor ha puesto en tu vida y en mi vida? Bueno, todo lo que habita dentro de esta casa emocional es enojo, alegría. Ahí están dormiditas, todas. Están allí en la casa, por ahí en la casa emocional. No estoy hablando de una casa física, sino en tu persona, en tu alma. Allí hay miedo, ahí hay tristeza, ahí hay emociones de repudio, o asco a ciertas cosas, porque hay cosas que eres única. Hay personas que dicen, yo esto no lo puedo ver porque me ocasiona esto. Yo sí, porque somos diferentes. Pero ese hogar que tenemos de emociones es necesaria. Es necesaria porque es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra sustancia de ser humano, de ser única. Y así como nosotros vivimos en una casa que necesita mantenimiento, necesita una limpieza diaria, así también nuestras emociones necesitan tener esa limpieza y ese cuidado. Dice un versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí, en esas emociones, así como nosotros tenemos esta casa física y tenemos que sacudirla, limpiarla, en nuestra casa emocional, dentro del alma, también tenemos que tener ese cuidado de no estar encerradas. Abre esa casa a la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Deja que entre, deja que limpie, deja que el Señor nos visite, te visite en una visitación personal. Y que Él pueda ver, déjalo ver qué es lo que Él quiere remover y ya no
tú no tienes que tenerlo allí en esa casa mental, espiritual, emocional, en tu alma. Entonces, aquí es muy fácil, ¿verdad? Decirnos nosotras mismas, ok, tenemos que limpiar y tenemos que quitar esto, pero verdaderamente hay cosas que nos incomoda recordarlas, porque están ahí en la memoria, porque dolieron, porque hay tristeza, porque hay traición y vivimos evitando eso y no somos libres. No queremos abrir eso a Dios para que lo remueva. Es como que, no, yo quiero seguir sintiendo esto para aquella persona, para aquella situación. Entonces, todo esto nos hace sentir temor, nos hace sentir molestia, nos hace sentir rencor y estamos atrapadas. No somos felices, ni tampoco el Espíritu Santo está fluyendo dentro de nosotras como Él quisiera, porque no podemos engañar al Señor. Aparentemente es fácil que nosotros podemos estar identificando esas emociones en alguna situación, pero esos momentos que tienes que tener junto conmigo allí en la presencia del Señor, en la meditación, y es despojarte a ti misma y que sea el Espíritu de Dios viniendo a la profundidad de tu espíritu a remover todas esas emociones que ya no son pasajeras, sino que ya te han atado de tu pasado, de tu falta de perdón. Hoy quiero que medites en esto, así como limpias tu casa, la cocina, el baño. Así deja que el Señor, con esas manos divinas, a través de su espíritu, venga a esa casa espiritual que tienes en tu alma y que llegue a esos rincones que a veces queremos tapar con otras cosas enfrente para que nadie las vea. Pero sabes que todas esas emociones salen, toda esa inseguridad sale en tu diario vivir, por cosas que ocurrieron tal vez en tu niñez, tal vez que oíste, tal vez en tu adolescencia, pero siguen afectando tu presente. Y es hora de que el Señor te haga libre, el Señor nos haga libre de todo ese pensamiento, emoción almacenada en nuestra alma. Sí, venimos a la iglesia, sí, conocemos la palabra, pero hay esas áreas que no queremos que nadie nos toque. Pero el Señor quiere hoy limpiar y Él es el único que puede entrar, pero Él es el único que conoce todo y Él es el único que puede con amor a venir a remover esas áreas. Cuando hablamos de cómo manejar todo esto emocional, hay muchas herramientas afuera, hay muchas maneras de decir, haz esto, haz lo otro. Pero lo que yo te quiero decir es que todas esas emociones estén sujetas a Dios, estén rendidas al Señor. Y vamos a ver cómo vamos a desarrollar este manejo emocional y cómo llevarlo el día de hoy, porque hoy terminamos esta clase y queremos derramar todo en la presencia de Dios y que sea Él el que tenga toda esa emoción y esa emoción ya no me controle, esa emoción esté controlada por Dios, que yo que soy su hija pueda esperar en el Señor y entonces actuar con sabiduría. Este manejo va a ser como una purificación, que vamos a tomar acción, una purificación de lo que Dios quiere hacer, quiere limpiar, quiere remover, quiere quitar. Y esa capacidad
que va de tomar ese control nosotros para entregarlo al Señor es lo que va a determinar nuestro comportamiento de hoy en adelante, porque ya no tenemos que ser igual. Esas emociones que debieron de ser pasajeras, de vez en cuando las salen, hacen en una conversación o en una acción tuya, sale a flote porque hay algo en tu corazón. Entonces, cada una podemos manejar las emociones de diferente manera. Pero déjame decirte algo. Yo te dije desde el principio que cuando tú recibes esa noticia, cuando a ti te pasó ese acontecimiento, ahí va a estimular algo que tú tienes que identificar. Y necesitamos ponerle nombre a esa emoción. Perdón. Yo te dije que tenemos emociones básicas. ¿Qué nombre le vas a poner a esa emoción? Tengo tristeza, tengo coraje, tengo enojo, tengo resentimiento. Tienes que identificar qué es lo que hay allí en tu corazón almacenado. ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué la provocó? ¿Qué fue lo que me hizo sentir? ¿Por qué hasta el día de hoy no puedo tocar ciertos temas? No puedo hablar de ciertas cosas. ¿Qué provocó esa emoción? ¿Y cuáles fueron esos estímulos? ¿Cómo fue que pasó? Ahí primero estamos identificando. Ahora que ya identifico de dónde viene esa emoción, quiero analizar esa emoción y quiero saber qué es lo que está generando en mí, qué parte de mi cuerpo afectó algo que yo no puedo hacer porque tengo fobia, qué parte, qué área ha afectado. ¿Qué parte de mi cuerpo? Que hay veces que tal vez fueron violaciones y está afectando tu intimidad en tu matrimonio. Tal vez fueron abusos emocionales. ¿Qué pensamiento generó? ¿Qué comportamiento está promoviendo? Ahí estamos analizando, fíjate, estamos identificando y estamos analizando. Ahora vamos a definir esa emoción de acuerdo a mis valores, de acuerdo a lo que tú sabes moralmente que es bueno y que es malo. Mi identidad como mujer, como hija de Dios, como madre, como esposa. ¿Y cómo estoy reaccionando a ello? Es la manera en la que decidimos responder a esa emoción, a ese pasado. La reacción puede ser negativa o puede ser positiva. Depende tu valor. Por ejemplo, una pérdida. Si tú hoy mismo estás reaccionando con enojo, resentimiento a Dios, en tu valor de conciencia de lo que tú conoces de Dios y de la eternidad, hasta donde tú sabes para descansar en el Señor o tener ese enojo con Él cuando Él lo que quiere para nosotros, porque es nuestro Creador, es nuestro Redentor, es lo mejor. Y lo mejor no está en este mundo, está en la vida eterna. Y ahí tenemos que ver cómo esa emoción la tenemos identificada y estamos reaccionando. Entonces ya identificamos todo. ¿Qué emoción estoy sintiendo ahora mismo? Miedo, tristeza, enojo. Recuerda qué provocó eso.
no sé, tal vez son varias emociones las que tienen, pero ¿qué lo estimuló? ¿Qué lo provocó? Y ahí es donde estamos nosotros canalizando. Lo malo es que no tenemos dominio propio. Lo malo es que nos precipitamos y nos adelantamos cuando en el libro de Proverbios dice que nosotros tenemos que mejor callar y escuchar, meditar y después hablar con conciencia o actuar con conciencia. Entonces, las emociones son complejas y se presentan de diferente manera y a veces no va a ser fácil identificarlas o en qué momento entró esa emoción, pero siempre hay una raíz. Y aquí tal vez tú digas, es que yo tengo una ensalada de emociones, tengo muchas emociones. Bueno, déjame decirte que entre más tú estás acumulando, entonces llega un día en que tú explotas. Y allí es donde es difícil identificar porque cada una de las emociones fue acumulada de diferentes eventos o situaciones que pasaste. Entonces, identificar las emociones requiere de práctica, de paciencia, requiere también de que uno empiece a madurar en esa área de no precipitarte, en especial cuando esa emoción te está dominando con nervios, con ansiedad, con depresión. Aquí quiero recordarte este salmo que es el Salmo 25, 8 y 9. Y déjame leerlo en mi Biblia que tengo aquí. Salmo 25, versículo 8 y 9. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El Espíritu Santo es el que está ahorita actuando con el poder revelador de la palabra de Dios para tener ese arrepentimiento, para el Espíritu Santo es el que redarguye, el que dirige, el que corrige, y es la obra que Él hace a recordar todas las cositas para entonces decir, mira Jesús, aquí está tu hija, aquí está tu hijo, que ya se acordó, que ya soltó. La función del Espíritu Santo es esa, que la palabra de Dios sea revelada a tu vida y que haga el efecto para el cual ha sido enviada y creada. Es el que puede entrar y escudriñar lo más profundo de tu corazón. Entonces, ahí hay que identificar qué es la emoción que está dentro de mi corazón y qué estímulos dieron lugar a que se quedara allí, a provocar cosas en nosotras. Ahora, ¿qué parte de mi cuerpo está siendo afectada? Neurológica, fisiológica. Hay infinidad de cosas que pueden afectarse y que pueden producir cambios interior y exterior como arritmia cardíaca, calor corporal, dolor de estómago. Todo eso son cambios que está provocando esa emoción. Esa emoción está afectando nuestra salud. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos despojemos de todo eso. Entonces, por eso tenemos que identificarlas. Por eso tenemos que ver
de dónde viene. Y mira, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y esto es Salmo 32:3. Mientras callé, tenemos que experimentar el soltar, el abrirnos delante de Dios, y que todos esos pensamientos que ha generado esa emoción se abran. Y Señor, ya no quiero esto, ya estoy cansada de vivir de esta manera. Los pensamientos proceden de nuestro corazón, y como nuestro corazón es a veces engañoso, y tenemos que identificarlos a la luz de la palabra. Ahora yo quiero que conmigo medites en los siguientes versículos. Y es Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo a los discípulos. Está en Mateo 9. Y dijo, ¿a qué vienen esos malos pensamientos? El Señor conoce todo de nosotros. El mal hablar brota de una suciedad del corazón y corrompe a la persona. Cuando tú no conoces mucho a una persona, simplemente de la manera que habla y se expresa, ya sabes lo que hay en su corazón. Porque la Biblia dice en Mateo 19:10 que del corazón salen los malos pensamientos. Ahora, hay un salmo que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ese es David. Y pruébame, y conoce mis pensamientos. Señala lo que a ti te ofende, y guíame por la senda de la vida eterna. Que tú y yo hoy podamos decir eso, examíname, y que el Señor pueda entrar a esa casa habitacional en tu alma y en tu corazón y hacer esa limpieza necesaria. Pero solamente lo puede hacer cuando tú y yo le damos permiso de quitar todo eso. Y tú me puedes decir, Alma, yo ya di mi corazón a Cristo, yo ya lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Sí, aquí se trata de que hay un proceso de crecimiento, y se trata que cada día vivimos situaciones y cosas que, como está nuestra naturaleza normal de la carne, nuestro intelecto, y no están a la par en lo espiritual, podemos y estamos cometiendo errores. Y el Señor quiere tomar control de todo eso. Las emociones y ese proceso de cómo pensarlas, cómo asimilarlas, identificarlas, está relacionado con la sabiduría de Dios, de lo alto, para no actuar con tu conocimiento personal, sino con el consejo de la palabra. ¿A quién le dicen el Señor, pon la otra mejilla? Pedro dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? Dijo, no, 70 veces 7. Eso quiere decir muchas. No las cuentes. ¿Por qué tengo que poner la otra mejilla? Ahí está la enseñanza de humildad, de mansedumbre y de decir eso, déjamelo a mí. Yo te estoy formando, yo te estoy creando. No vivas con resentimiento, no vivas con miedo, no vivas con temor, rencor, falta de perdón. Porque todo eso son emociones negativas que están afectando tu alma, tu ser, tu cuerpo, tu salud. Ahora vamos a definir cómo queremos actuar, porque ahí está la emoción y el Señor no nos va a obligar a traérselas a Él y a rendírselas. Tú y yo somos responsables de lo que pasa en nuestro hogar emocional. Tú y yo. El Señor no tiene la culpa.
cómo tú la estás procesando, cómo tú la estás dirigiendo y lo que tú quieres y lo que el Señor quiere hacer. Y es por eso que hoy quiero que tú y yo identifiquemos y conozcamos cuáles son esas emociones que están habitando en ese hogar emocional y cuáles son aquellos afectos y pensamientos que están entrando y saliendo de esas emociones, cómo están promoviendo esa acción en nosotros, tanto en hablar, tanto en relacionarnos. Somos responsables nosotros y es por eso que tenemos que tener atención y ser sabias. Ahora, te quiero decir que hay factores que dependen de cómo identificarlas, esas emociones. Por ejemplo, tu escala de valores, lo que tú tienes de valor moral en tu vida, tu identidad como hija de Dios, como llamada, como escogida para anunciar virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Tu objetivo, establecer el reino de Dios, que Dios viva a través de tu vida, que Cristo sea glorificado. El objetivo de tu vida, ¿cuál es? Si tu escala de valores está lo que yo quiero, lo que yo digo, entonces estamos errando en la carne. Si tu identidad todavía no está definida como que eres amada, que eres escogida, que Dios te ve con otros ojos y que está formándonos y que no ha terminado de formarnos. Y tú no te ves como eso. Entonces ahí tu identidad está puesta por pensamientos erróneos que no vienen de Dios. Tus objetivos, si son personales, propios, individuales, y no son objetivos alineados a lo que Dios quiere hacer en tu vida, entonces sí estamos en unas emociones contrarias, en el yo, y estás viviendo en la ansiedad y estás viviendo en el temor, porque desconoces tu propósito, desconoces tu llamado en este tiempo. Pero Dios hoy quiere que veas estos factores, tu escala de valores, tu moral, lo que Dios ha establecido para que cuando tú camines en eso establecido por Dios, veas la cobertura, la bendición, la protección y sobre todo que ese espíritu de Dios sea gobernando nuestra alma y nuestra casa emocional. Entonces, aquellas personas que aún no han comprendido quiénes son, ahí hay mucha vulnerabilidad, o sea, somos inestables y nos dejamos guiar por emociones. Entonces, ¿de qué manera quiero reaccionar? Aquí nadie puede decirte cómo reaccionar, esa es una decisión personal, pero ¿de qué manera quiero reaccionar ante esta situación que tengo enfrente hoy mismo? ¿Y qué efecto tendría? ¿En qué logro mis objetivos como hija de Dios, como llamada, como tal vez tú estás ministrando a alguien con tu vida? Ahora, que nuestra escala de valores sea bíblica, que nuestra identidad esté en Cristo y que nuestro mayor objetivo sea vivir para Cristo. Es lo que tendríamos que ver y tener enfrente de nosotros. ¿Cómo debo de reaccionar como hija de Dios? ¿Sería correcto que yo ataque esto o que sea diferente? ¿Sería correcto que yo le responda ojo por ojo, diente por diente, o que yo sea diferente? ¿Cuál sería la reacción que le glorifique a Dios, que le agrade a Dios? Y sobre todo esa pregunta,
¿Qué haría Cristo en mi lugar ante esta situación? Estas son preguntas que podemos tener en nuestra mente y poder dirigirnos o redirigir nuestras emociones a lo bueno, a lo verdadero y a lo que Dios quiere que crezcamos, que aprendamos en nuestro día a día. Quiero llevarte a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí es que hacemos que todo tipo de pensamiento se someta a la obediencia de Cristo. Y es fundamental llevar todo pensamiento cautivo. ¿Y cómo lo hacemos? Se lee muy bonito, se explica muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Y déjame decirte que aquí tenemos que, hay pensamientos negativos y pensamientos positivos en tu mente. Vienen y van, pero tú sabes cuáles son los pensamientos negativos, los que te quitan la paz, los que te incomodan. Esos son los que manda el enemigo y son los que diariamente ¿te acuerdas de aquello? O mira lo que dijeron, o mira lo que te hicieron. Pensamientos, o de seguro esto, de seguro lo otro, y te roba la paz, te inquieta. Esos son los pensamientos del enemigo. Pero vienen pensamientos del Señor, palabra del Señor, y tú escoges que cada pensamiento, porque aquí nos manda los dardos el enemigo, sea devuelto por una promesa de Dios. El Señor ha prometido ser fiel. El Señor ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Y tenemos que devolverlo con mayor fuerza. Y tenemos que creerlo. Y tenemos que declararlo. Y tenemos que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y decir, no lo recibo. De aquí se va en el nombre de Jesús. Porque yo lo que digiero es la promesa, la palabra. Eso es lo que me va a guiar. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Bueno, dices, es difícil, Alma, sí, pero no imposible. No imposible, porque empieza a creer la palabra de Dios y empieza a llevar todo pensamiento que no te bendice a la obediencia de Cristo, cautivo a la obediencia de Cristo. Una persona que ha nacido en el Evangelio ha estado expuesta por muchos años a instrucción bíblica y conoce la palabra de Dios. Si tú apenas estás conociendo la palabra de Dios, busca todas las promesas de Dios. Busca, porque ahorita que se usa mucho los aparatos y el celular y buscar, bueno, busca todas las promesas de Dios y escríbelas, guárdalas en tu corazón, y cada que te venga algo así, devuélvelo con una promesa bíblica. Y tú, si has crecido en el Evangelio y conoces la palabra de Dios, ahí está tu patrón de moral, tu patrón de conducta. Pero aunque nada garantiza que llevemos una vida que agrade a Dios o que reaccionemos de una manera que glorifica a Dios, ahí vemos la vida de Jesús. Y el Señor cada día nos da una oportunidad. Su gracia es nueva, su misericordia es nueva, su gracia es forever. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia.
pero su misericordia es nueva cada mañana y es la oportunidad de rectificar y no vivir ya con esos sentimientos, con esas emociones. Saber cómo debemos actuar es importante, pero es un proceso. Aquí vamos aprendiendo, aquí vamos creciendo y aquí es que vamos desarrollando cómo manejar esas emociones. Separados de Dios, nada podemos hacer. Ahí está la clave. Y quiero llevarte al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y Juan dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas son los pámpanos. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Separado de Dios, nada podemos hacer. Si tú te has separado de su palabra, de tu tiempo con Dios, te invito a que te conectes de nuevo, porque separado de Él no podemos hacer nada. Y eso lo dijo Él a sus discípulos. Ahora no quiero desanimarte pensando que es imposible vivir sin que te conozcas la Biblia. Pero yo te quiero decir que hay una esperanza maravillosa y esa está en todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Jesús es la esperanza de vida eterna. En Él hay vida y vida en abundancia. Entonces, tenemos que, por medio del Espíritu Santo, encaminar todas esas emociones. ¿Por qué por medio de Él? Porque Él viene a decirnos, alma, te falta esta. Alma, te falta esta. Y así Él nos ayuda a hacer esa limpieza emocional y podemos vivir bajo el poder del Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, que nos guía a toda justicia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero, reconocer que necesitamos de Dios y que a través de su Santo Espíritu estaremos dirigidas por Dios, porque es el Espíritu de Dios. Y cuando aceptamos el señorío de Dios en nuestra vida, entonces ya alma no tiene por qué guardar esas emociones. Quiero que el Señor mismo me haga ver que eso tengo que sacarlo a través del Espíritu Santo, que es el que me va a guiar y recordar que tengo cosas que tengo que limpiar de ese almacén emocional. Entonces, a través del Espíritu Santo, que Él toma el control, es como nosotros vamos a vivir para agradarle, porque si somos escogidas, si somos selladas, si somos apartadas, y el Espíritu Santo viene y tú puedes ser guiada por Él, todo lo que hagas glorificará al Padre que está en el cielo. Entonces, Gálatas 5, 16 y 17 dice, y es Pablo hablando a Gálatas. Te invito a que vayas conmigo a la Biblia, ya vamos a terminar. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Allí está cómo podemos vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo. Tenemos que vivir por el poder de Él, obedeciendo al Señor y no a la carne, obedeciendo todo lo que el Espíritu de Dios viene y nos guía y desea en nosotros, y Él es el que va contra esa naturaleza pecaminosa para redarguirnos, para traernos convicción de pecado. Y estos dos, el Espíritu y la carne, están peleados entre sí, se oponen. Entonces no podemos nosotros hacer lo que queremos si somos espirituales. ¿Cómo puedo hacer más
espiritual, porque a veces me gana la carne. Rinde todo y que sea el Señor gobernando tus emociones. Entra, deja que entre Él al señorío, a la autoridad de tu vida. Y aquí yo quiero tomar un tiempo para orar, para que el Espíritu de Dios toque tu corazón. A medida que lees la palabra de Dios y puedes ver también aquellos momentos que has tenido en tu vida que tal vez ofendieron al Señor, que te separaron de la presencia de Dios, que fueron pecaminosos, pero es un tiempo para orar y para decir, Señor, ya no quiero vivir a mi manera, quiero vivir a tu manera. Recordemos esas acciones que hemos tenido en el pasado y que ahora sabemos cómo identificarlos y traerlos a los pies de Cristo. Y que ya no nos afecten en la vida, tanto emocional, física, como de salud. Que ya no te estén atormentando. Oramos para que tus emociones sean guiadas y gobernadas por el Señor. Que la gracia del Señor te guíe. Que la gracia de Dios esté a través de su Santo Espíritu sobre nuestra vida y que nuestras acciones glorifiquen a Dios. Gracias te damos, Señor. Yo en esta hora, Señor, te doy gracias por cada una de mis hermanas, sabiendo que a cada una nos has diseñado diferente, pero también sabiendo que el enemigo quiere estorbar y quitarnos de tu propósito. En esta hora yo las levanto delante de tu presencia junto con mi vida, Señor. Ayúdanos, capacítanos para que todas esas emociones, cuando lleguen con una noticia, con un estímulo, sean canalizadas con sabiduría. Y que el Señor, ese valor, esa identidad que nosotros tenemos sea puesta por obra, trayendo cada promesa. Y que podamos descansar en tu presencia. Hoy, Señor, rendimos delante de ti todo enojo, toda amargura, toda tristeza. Rendimos todo, Señor, lo que está estorbando. Falta de perdón. Suelta a esas personas, a esa persona, a esa situación y déjaselo al Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, de la guianza de tu Espíritu, tú nos haces libres y traes libertad en este momento. Gracias, Padre, por capacitarnos a gestionar, a dirigir las emociones correctamente a tus pies y que esas no nos lastimes ni que lastimemos a alguien más, por tenerlas guardadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir cada día como hijas tuyas, ejerciendo con autoridad tu palabra, la autoridad que tú nos has dado como hijas a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que has comenzado a hacer y por el fruto que traerá. Ayúdanos a ser portadoras de esta verdad, de este conocimiento y que sea tu nombre glorificado. Amén. Bueno, hermanas, amigas, pues hoy terminamos 7 clases de entrega tus emociones a Dios. Cómo manejar esas emociones que no las podemos detener, pero tenemos que ser sabias, con sabiduría divina, de cómo identificarlas, de cómo analizarlas, de cómo definirlas y cómo reaccionar como hijas de Dios. Les mando un abrazo, Dios les bendiga y estaremos viendo qué otro tema podemos agregar para estar aprendiendo y caminando juntas por este hermoso
caminar que se llama vida, donde somos peregrinas. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al mundo y al reino de Dios. Y eso es en la eternidad. Aquí venimos solamente para ser instrumentos. Déjate usar por el Señor. Nos vemos. Dios te bendiga.